Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Una vez más, en otro video, saludos a todos los compañeros y amigos del camino que nos siguen habitualmente y los nuevos, a los cuales recomendamos tratar de seguir el orden para entender un poquito mejor. Hoy, en el evolucionismo anímico, hoy vamos a ver razones y fundamentos de la sobrevivencia del alma. Porque muchas veces uno dice, todo está muy lindo, pero lo del alma es utópico, porque no hay nada, mucha gente que dice, no hay nada que pueda demostrar que... Yo tengo un amigo que siempre me dice, vos tendrías que tratar de demostrar con tus formas de expresión que la sobrevivencia del alma. Y hoy lo vamos a hacer, porque por eso decíamos que el alma no es algo abstracto, no es algo utópico que estudian las religiones, la ciencia actual la tiene que estudiar porque somos energías envasadas en un cuerpo físico. Ya lo explicamos cómo se produce ese ensamble, pero venimos de un ayer, tomamos un cuerpo que después es un ropaje que dejamos cuando nos vamos y partimos hacia la perfección. Y entonces hoy vamos a hablar de algunas cosas que son importantes. Por empezar, cuando nosotros dormimos, vieron que hay gente que dice, no, yo no me acuerdo de nada. Bueno, es un sueño muy pesado, es el momento donde el cuerpo físico toma un estado de funcionamiento mínimo como para mantener la vida biológica, nada más, y no la actividad cotidiana. Entonces, esa es una reacción determinada. Ahora, hasta ahí estamos. Pero hay personas que tienen sueños y algunos sueños se los acuerdan. Y hay que definir dos tipos de sueños. El sueño que es el sueño común, donde como cuando uno resetea un equipo, una computadora o algo por el estilo, que es como refrescar las cosas. También nosotros, nuestra mente, más que nuestra mente, nuestro cerebro necesita emplearse de los problemas cotidianos. Y lo hace a través de sueños, a veces son medio confusos, a veces no nos acordamos todo, pero a través de esos sueños lúcidos, sueños vividos, sabemos lo que eran, que recordamos las cosas coherentes que pasaron, y recordamos, si hay otras personas, las recordamos perfectamente. Eso tiene que ver con que nuestra alma muchas veces está en contacto con ese mundo superior sin desprenderse del cuerpo. Se ha separado un poco, ha quedado con lo que algunos llaman como fluido vital, el hilo de plata, el cordón de plata. Bueno, se corta eso, sí, ya morimos. Bueno, eso es importante de tener en cuenta. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que razonar. Y si hay algunos doctores que me están mirando y han estado en terapias, o pacientes que están en terapias, recuerdan que a veces ocurren fenómenos que no se pueden achacar a la farmacología del paciente. Y los pacientes muchas veces relatan que estuvieron en el techo, que hicieron tal cosa, que vieron esto, que vieron aquello, y lo vieron lúcido. Sorprendentemente era como pasaba. Bueno, entonces hay que estudiarlo, no es un fenómeno, es lo natural que pasa. Ese es un tema que muestra que el alma está. Hay que investigarla científicamente, las energías se pueden investigar. Es un proyecto de investigación que está en curso. Después tenemos cosas de anécdotas, por ejemplo, ¿no? Nosotros recordamos, yo siempre recuerdo un caso que vi viajando en el tren, de una parejita joven que llevaba una bebita en brazos. Por supuesto estaban sentados, y la bebita estaba en brazos del padre, dormida totalmente. Cuando el papá se lo pasaba a la mamá la tomaba toda cariñosa, la bebé se despertaba y era un escándalo para todo el vagón. Volvía a los brazos del padre y se volvía a dormir. Así estuvieron como 5 o 6 veces.
hasta que se bajaron, después llegaron a la estación. Pobre madre, el no entender eso, habrá pensado, todos me estarán diciendo que mala madre que soy, que el bebé se despierta en los brazos, en el brazo de la madre. Bueno, esas son reminiscencias, van a saber qué ha pasado entre ellos antes y por qué el bebé reaccionaba de esa manera. Esos son recuerdos o evocaciones, y muchas veces, no solamente hasta los 7 años. En casa, en la casa que vivíamos antes, cuando éramos recién casados, mi señora, había una vecinita de enfrente, chiquita, tendría 2 o 3 años, venía a casa y le decía a Liliana, vos no le digas a mi mamá, pero vos sos mi mamá. Y se le despertaba y venía, no dejaba que la madre la tocara, así como todo se venía a casa. Si yo llegaba, me miraba y me decía, vos te vas ahora, madre, ¿no? Y se quedaba con Liliana. Venía el padre al mediodía a comer con ella y tenía que venir a buscarla a casa. Y una característica más, a cada uno, ella tenía 2 hermanos más y el padre y la madre, obviamente, le daban nombres, pero los nombres y los roles eran exactamente lo mismo siempre. Siempre. Al padre le decía esposo mío. Después ya le perdimos no. Y a veces dicen, bueno, pero si alguien viniera del más allá, yo lo creería. A ver, no lo crees porque lo querés ver. Ya es de tu derecho. Pero mira, la mediunidad que ocurre en todo el orbe, y no solamente es prioridad o propiedad de la doctrina espiritualistas. Se ocurre, la vez pasada hubo un fenómeno en el Sanatorio Pinocchieto, del espectro, que ustedes habrán visto. Yo no lo voy a relatar ahora por falta de tiempo, pero es una cosa lógica, natural que ocurra. Y como eso muchísimo, y ustedes mismos, si piensan ustedes en sus formas de la vida cotidiana, o relatos de la familia, o de amigos, por ahí se van a enterar de que tienen fenómenos que no, a mí me pasó tal cosa, a mí me pasó tal otra. Y como no se sabe bien cómo manejar esas cosas, se ocultan, o se callan, o se ignoran. Bueno, después están los otros que dicen, no, yo no creo, pero ¿sabe qué pasa? Los extraterrestres existen. Claro que sí. Somos nosotros que vamos evolucionando. Nosotros infinita. Vida hay en todos lados. Pero vidas interrelacionadas en distintos mundos. Hay un ex aviador que cuenta que él tuvo un fenómeno cuando aterrizaba de aerolíneas, aterrizaba en los años 70 en el aeropuerto de Bariloche. Estaba aterrizando su avión y lo acompañó un objeto, un volador no identificado, y las maniobras que hizo no eran posibles de hacer con la física que nosotros conocemos. Bueno, y se hizo, al retirarse, se hizo un investigador de estas cosas. Entonces tenemos nosotros, y además si yo uso la lógica, y la lógica es una parte de la ciencia de investigación que nos dice, con los silogismos de verdad y mentira, cuando las proposiciones que tienen un pensamiento, si son lógicas o no, y son verdaderas o falsas. Y entonces, usando esos mecanismos, podemos nosotros desechar o aceptar un montón de cosas. Eso es importante de tener en cuenta cuando analizamos estas cosas, porque por lógica el evolucionismo anímico y todos sus fundamentos muestran un panorama del mundo y de una realidad que supera todo lo que nosotros podamos poner, y con la humanidad como la conocemos la podemos ignorar por ahora, porque la verdad siempre va a salir adelante, pero no la podemos contrarrestar con nada, porque la verdad sigue siendo verdad y se muestra y se muestra y se muestra. No hay formas de parar eso. Entonces nosotros tenemos que ir viendo muchas veces, yo estoy mirando acá porque voy a mostrar algunos libros, que esa lógica tiene
una realidad, nos muestra una realidad trascendente. ¿Dónde vamos cuando morimos? Y bueno, a otros mundos, energéticamente hablando, depende del nivel que nosotros tengamos de energía, eso lo vamos a hablar. Nosotros vamos a ir cambiando ahora un poco la escenografía, porque ahora me ven a mí y ven siempre el mismo panorama, digamos, pero después vamos a ir agregando cosas y vamos a tener la posibilidad de mostrar. Porque yo les cuento que la ciencia, por ejemplo, miren, yo muestro este libro que lo pueden conseguir en cualquier librería, es viejo. Es El Tao de la Física. El Tao de la Física. El Tao de la Física es escrito por un físico cuántico, Frijot Capra, que habla de energías desde el punto de vista de la ciencia y la espiritualidad. Después tenemos educación de los sentimientos, para que se vea que los sentimientos están en nosotros y podemos ir superando. Esto es de John de Camargo. Y después tengo 2 libros de un psiquiatra norteamericano que se llama Brian Weiss, que hace más o menos unos 15, 20 años atrás editó unos libros por una experiencia que tuvo. Él hacía terapias de regresión de vidas pasadas. Perdón, él hacía terapias de regresión, no de vidas pasadas. Y en una de esas regresiones, el paciente se queda callado, después, y venía haciendo con el mismo paciente varias, y quería encontrar, había muchos colegas de él que no habían podido resolver el problema del trauma que tenía la persona, y le pidieron si podía aplicar la terapia ahí con él, con ella, chica, y bueno, hizo la terapia varias veces y después se cortó en algún momento la posibilidad del diálogo, estando en proceso de regresión, y de golpe vuelve a retornar en otra vida anterior. Esta persona había sufrido un accidente, había muerto ahogada. Cuando recordó eso, después de un tiempo se le solucionó el problema. Era un miedo que tenía que se pasara de vuelta ese tipo de vida. Uno de los libros se llama Muchas vidas, muchos sabios. Claro, cuando él empezó con esto, y el otro libro, por ejemplo, es Lazos de Amor, el mismo autor, él cuenta estas cosas y le dice, por ejemplo, los maestros que se manifestaron, los guías espirituales o ángeles, lo mismo que se manifestaban para el evolucionismo anímico, superiores, digamos, nosotros, le decían que tenían que escribir un libro y relatarlo. Entonces él decía, no, pero yo soy psiquiatra, soy director del área de psiquiatría de un hospital importante de la Florida, no puedo dedicarme a esto porque me voy a decir que estoy loco. Además era respetable, era una persona ya conocedora, era reconocida. Y ante la existencia, él cuenta que escribió. Y cuando escribió lo que le había pasado al paciente, a la paciente, empezó a recibir llamadas de todos lados, de otros colegas, para pedirle orientación también. Miren ustedes la importancia que tiene todo esto. Aquellos que hayan ido, por ejemplo, a Salta, en la Argentina, a la ciudad de Salta, y si van y no han ido, yo se los recomiendo que vayan a la ermita que tiene la hermana Livia, de religión católica, hecha por indicación de ella dice, de la Virgen. No me acuerdo qué Virgen es. Yo tuve la posibilidad de ir y conocer eso. La paz que hay ahí es increíble. Y ella cuando escribe, dice que la Virgen le dice que tiene que escribir eso. En realidad, visto desde el punto de vista del evolucionismo, la Virgen es un alma que se está comunicando, un espíritu que se está comunicando, y el fenómeno es un fenómeno de psicografía con alguien superior, evidentemente, porque ellos están en todos lados. Basta con que tengamos buena voluntad y ganas de progresar. Es como cuando un maestro cambia de grado en un colegio
Y bueno, los alumnos ven los maestros y escuchan a uno, escuchan a otro, bueno, son buenos maestros, ¿no? Y bueno, nosotros nos pasa exactamente lo mismo, pero tengo que aprender a buscar. Fíjense ustedes lo importante de la investigación. Nosotros trascendemos él. ¿Y qué faltaría entonces? Y faltaría dedicarle a investigar las cosas y ya vamos a hacer un programa específico que le pedimos que se investigue o que proponemos que se investigue concretamente. ¿Y a quiénes? Después, si tenemos suerte, lo haremos, si no, veremos. Bueno, pero por ahora, si les sirvió, me siento muy contento, nos sentimos contentos porque acá me ven a mí, pero somos varios que estamos integrando estas posibilidades de contacto. Ya se va a ampliar. Nos veremos en el próximo video. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.